Hola amigos y amigas de Que Alguien Me Explique USA, sobreviviente del 68, con el tema del 22 de marzo del 2020, que lo he titulado El pan ni a tortilla llega. En medio de una pandemia muy peligrosa, muy agresiva, los números ahorita, por ejemplo, en Nueva York, y hay más de 15,000 casos en la ciudad de Nueva York. Está creciendo muy rápido y Estados Unidos es el cuarto país con casos probados del coronavirus en el mundo. Después de China, Italia, España y ahora Estados Unidos. Cabe mencionar que Alemania no ha tenido el problema como los otros países europeos porque ellos se prepararon. Aquí en Estados Unidos se está haciendo un plan tipo FOBAPROA en el que el gobierno pague a las deudas de las compañías más poderosas a cargo de la deuda externa. Se está hablando que esta crisis puede incrementar la deuda externa a 3 trillones de dólares, que es un montón de dinero. Pero aquí el punto es que el pan ni a tortilla llega. En una situación que es muy lamentable que un tipo de personas conservadores quieran dañar más a México del daño que puede causar la pandemia, porque está pasando algo muy curioso, ¿eh? Aunque somos vecinos, y la realidad es que Estados Unidos está subiendo mucho sus números y México está muy bajo. Bueno, hagan de cuenta que se rompió comunicación de noticieros de esas dos cosas. Como que no existe. Y pues ahí nos damos cuenta también la influencia que tienen intereses extranjeros y también nacionales. ¿Cómo es posible que no se esté comentando que hay 15,000 casos en Nueva York y se critique a la gobierna del estado, de la Ciudad de México con mucho más habitantes, con una cifra pues que no se puede comparar a los 15,000 que ya están en Nueva York? Pero esas noticias no se dicen, eso calladito. No, aquí se trata a que el pan y a tortilla llega, quiere causar un caos, aprovecharse ya que no les ha funcionado ninguna táctica que han usado en contra de México, porque yo lo tomo así, más que en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de México. Y ahora los muy inteligentes, los vivales, quieren aprovecharse de una pandemia para otra vez volver a confundir al pueblo. Y no les importa si hay muertos, ¿eh? Hay que recordar que el Borolas, por culpa de él, pues hubo más de 250,000 muertos y tanto cuanto desaparecidos y más de 1,000,000 de, desplazados. Y ahora que estos, pues están viendo los números, ¿no? O sea, miren la diferencia porque los números, y lo he mencionado y no me voy a cansar de decirlo. Si se compara los números de Estados Unidos con México, pues es un abismo, una diferencia abismal. Y de lo cual no se ha tocado el punto, y voy a estar hablando de eso, en nivel noticiero. Como que esas dos cosas no existen. El problema en México y el problema en Estados Unidos de la misma enfermedad.
Se habla de otros países y se dice y bueno, pero de México no. Y en México está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque le van a dar la razón a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se ven los intereses muy fuertes. Y por supuesto, el pan que ni a tortilla llega, bola de traidores, que me debo de confesar que yo un tiempo fui panista. Era otro pan. Un pan preocupado porque el PRI ya dejara el poder, no estaba tan contaminado como ahora. Ese era el PAN que yo creía, el partido de oposición. El PAN actual ni a tortilla llega. Es una bola de rateros, malos mexicanos, que se robaron elecciones, que gastaron en el auge petrolero, gastaron todo el dinero que México obtuvo de más por la subida del precio del petróleo. El PAN gobierna Guanajuato, que es el estado más podrido que hay ahorita en la República. Por eso digo, el pan y a tortilla llega. En la cuestión de cómo se está manejando la pandemia en México, he estado muy al pendiente con el doctor Hugo, viendo, porque me interesa, porque yo tengo mejor información de los consejos que da el doctor Hugo a los consejos que dan aquí en las cadenas televisivas. Es una diferencia, pero que se refleja en los números. Y ahí es donde me sorprende mucho cómo, oiga, Estados Unidos está metido en una crisis muy fuerte. ¿Y por qué no voltear a ver a México que no le ha afectado tanto? ¿Por qué no actuar como buen vecino? ¿Qué estás haciendo tú que yo no estoy haciendo? ¿Por qué tú tienes 200 y tantos casos y aquí ya hasta se perdió la cuenta? Estoy seguro que ya rebasamos los 30,000. Si en Nueva York hay 15. Y eso me pone a mí como, pues no que somos socios, no que acabamos de firmar el TMEC. Pues, ¿qué pasó? Estamos actuando en intereses que prevalecen los intereses al beneficio de las dos naciones. Y también allá hay conservadores como los que hay en México, que no les importa si hay muertos. Mientras no afecte a la élite. Y pues no, ya afectó. Ya un senador nuevo de Kentucky salió positivo en coronavirus. O sea, ya hay presidentes municipales en sus casas, senadores, personas del gabinete del vicepresidente, con dudas de que Donald Trump esté contagiado por las reuniones que tuvo con el presidente de Brasil, que salieron positivos 2 personas que venían con él, y ahí hubo un buen acercamiento. Y la verdad, ahí yo puedo, ¿por qué los noticieros, tanto aquí como allá, están en eso como que en cierto modo se perdió la libertad de expresión? Y me extraña más acá, porque ya se vio, por ejemplo, en una conferencia de prensa, donde un reportero cuestionó al presidente Trump del sufrimiento, que si tenía consciente del sufrimiento que estaba pasando. Una pregunta muy acorde
a la situación que está pasando. Y pues Trump se molestó porque esa pregunta no le gustó, porque afecta su imagen como gobierno. Se le olvida que él es la imagen del gobierno. Y la pregunta era totalmente correcta. ¿Qué estás haciendo en esto? Que la gente está sufriendo y esto. Lo regañó públicamente, le dijo mal reportero, que si realmente uno compara las mañaneras de México con las de Estados Unidos, a los reporteros chafas que van allá a México, las preguntas que hacen, no hombre, se las hicieran a Trump, los corre. Preguntas maliciosas, de doble sentido, de buscando error. Y si aquí que le están diciendo la realidad se puso como se puso, y ahí es donde nos demuestra una vez más la grandeza que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es una persona que es un presidente que va a dejar una marca muy, muy grande en la historia de México. Ya la dejó. Afortunadamente lo tenemos sano y salvo, trabajando, y hay que cuidarlo. Porque estos derechairos, acabo de ver un video, lo voy a comentar rápido, no sé si, parece que se cayó la central de abastos. Lo reportó Aguilera, una reportera, y y creo que ya se me acabó el tiempo. Esperen mi segundo video, voy a seguir hablando de lo mismo. Ni me despido.